con 34 minutos, ya estamos de regreso en Desayunando con Sonorama y recuerde que el pan caliente de este lunes es: ¿se debe despenalizar o no la eutanasia en Ecuador? Su opinión es importante. Escríbanos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp 0999-120.000. A esta hora damos la bienvenida a Marta Cecilia Villafuerte. Ella es directora nacional de Familia Ecuador. Y también a Gisela Garzón. Ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana y con ambas entablaremos precisamente este debate. ¿Se debe despenalizar la eutanasia en el Ecuador? Iniciaremos con Marta Cecilia y posterior a ello tomará la palabra la asambleísta Gisela Garzón. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, buenos días, le escuchamos. ¿Se debe o no despenalizar la eutanasia en nuestro país? Muchísimas gracias por la invitación, Dayana, Javier, un saludo para Gisela. Quisiera empezar diciendo que Ecuador, la pregunta realmente sería: ¿estamos preparados para hablar siquiera de lo que implica la eutanasia? ¿Estamos preparados para tratar todo lo que está antes de llegar a considerar esa opción como es la eutanasia? Los cuidados paliativos en Ecuador, ¿en qué nivel están? ¿Qué legislación se ha hecho al respecto? Me gustaría empezar dialogando un poco al respecto antes de llegar a esa conclusión final, como es una decisión bastante compleja, bastante delicada, que ahora lamentablemente nos invita a todos a ser parte de una decisión de estar a favor, en contra, tomar una postura. No se trata de decidir por otra persona, de decir lo que yo opino, si está correcto o incorrecto según mis creencias, sino más bien nuestro país, ¿qué ha hecho para tratar o para fortalecer los cuidados paliativos inicialmente, para fortalecer el acompañamiento, no solamente a ese paciente, sino a toda la comunidad que lo tiene cercano? Muy bien. Ahora, en ese mismo sentido, ¿se debe despenalizar la eutanasia en el Ecuador, Gisela? ¿Asambleísta, nos escucha? Asambleísta, ¿nos está escuchando? ¿Se debe despenalizar la eutanasia en el Ecuador? ¿Tenemos algún...? Gracias por la invitación. Okay. En el marco del derecho existen... ¿Sí? Sí, gracias, Hola. Asambleísta. Adelante. Hola, yo los escucho bien. Bueno, decía que, además de saludarles, que hay un marco normativo alrededor de la posibilidad, en efecto, en el marco legal, garantizar, así como la vida digna, también la posibilidad de una muerte, institucionalidad que ha presentado Paola y que se fundamenta, entre otras cosas, en la libertad y en la autonomía que tiene la persona para decidir, en la posibilidad de un libre tratamiento en el caso de un padecimiento puntual y en la posibilidad de una atención adecuada de su derecho a la salud. Las condiciones de un sistema público de salud que al día de hoy no atiende o no está en condiciones, en efecto, ni de atender una gripe, peor una cuestión mucho más amplia. Pero en el derecho la posibilidad existe y países cercanos como Colombia lo trató en 1997. Si bien es cierto, fue apenas hacia el 2015 que se fundamenta o que se norma de mejor manera, y hacia el 2022 que la propia Corte Constitucional de Colombia establece ciertos parámetros para la aplicación. Es decir, un país cercano al nuestro, en condiciones sociales medianamente similares, ha topado este tema y lo ha llevado al debate. ¿Qué es lo que me parece que es importante en esto? Primero, hacer un debate en el marco del laicismo que establece la Constitución y luego utilizar el derecho comparado de otros países similares al nuestro para establecer cómo se aplica, de qué forma se reglamenta, cómo se regula. La demanda establece una interpretación al delito de homicidio, es decir, no es que lo elimina, sino que aplicará una interpretación si es que la Corte decide dar paso. Y allá a la Asamblea le tocará también su parte. Pero me parece que es importante, sin dejar de lado aquellos debates y aquellos temas que son de la preocupación cotidiana, no hacer de menos estos pedidos de pacientes como Paola y como tantos otros que, a pesar de tener condiciones para cuidados paliativos, no tienen calidad de vida. Y esa es una de las cosas que debe no solo preocuparnos, sino sumarnos para que la posibilidad de una vida digna y de una muerte digna deje de ser esquiva para quienes, teniendo incluso las condiciones de atenderse y de tratarse, ya simplemente no avanzan como sería lo adecuado.
Ahora, Marta, Gisela, la siguiente pregunta que quisiera girar en torno a este debate es, ¿estamos preparados para dialogar sobre la eutanasia? Lo decía Marta en su primera explicación, no, Ecuador no está preparado y no ha habido un correcto, por ejemplo, tema de preparación en cuidados paliativos. ¿Qué otros temas se podría considerar en esta preparación para debatir sobre la eutanasia en nuestro país? Principalmente el acompañamiento bajo todo tipo de enfermedad. Si estamos hablando de la eutanasia como una alternativa, sería incorrecto decir que es una alternativa similar a cuidados paliativos. El cuidado paliativo busca terminar el dolor sin quitarle la vida al paciente, mientras que la eutanasia quita el dolor quitándole la vida al paciente. Son dos contextos totalmente diferentes. Y en otros países se ha cometido el grave error de equipararlo y ponerlos en alternativas similares cuando no es así. La una trata de preservar la vida y la otra eliminándola totalmente. Sin embargo, me atrevo a acotar algo adicional. Si no estamos preparados para hablar de la eutanasia, ni siquiera con la alta tasa de suicidios en menores de edad que tenemos en nuestro país, ¿qué tan preparado está el Ministerio de Salud actualmente? ¿Qué se ha hecho? Insisto en esto, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional lo que ha hecho en los últimos 5 años es demostrar que no necesita a un ejecutivo, que mucho menos necesita a un poder legislativo, que mucho menos necesita la Constitución, ya que ha cometido bastantes atropellos en contra de la dignidad familiar, de los valores de los menores de edad. Y ahora, si va a seguir ese patrón, la misma trampa, el mismo patrón, no nos sorprendería que siga esa misma corriente discursiva ofreciendo una falsa salida en vez de ir a la causa y no limitarse a la consecuencia. Creo que nos estamos adelantando a la página última de un libro sin siquiera analizar todo el contenido, que es lo que estamos ahora debatiendo precisamente, cómo empezar el diálogo inicialmente sobre la eutanasia. Para eso hay que comprender que no se basa de una enfermedad igual a la eutanasia. Si vamos a analizar otros casos, analicemos el caso de Argentina, donde el exdiputado Esteban Bullrich tiene la misma situación que Paola, está con vida y él incluso está ofreciendo, tiene una fundación para buscar alternativas de atención y atención médica, valga la redundancia, para contrarrestar los efectos dolorosos de esta enfermedad. ¿Cuál es su postura frente a la misma pregunta, Gisela, y su réplica para Marta? Me parece que dimos un paso importante y me refiero a quienes estamos en la toma de decisión y también los espacios de organización de la sociedad civil alrededor de debates, por ejemplo, como el aborto, poniendo por el centro los parámetros técnicos en la toma de decisión, que me parece que son fundamentales no solo en la construcción de una norma, sino también en la posibilidad de avanzar hacia el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que en efecto el Ejecutivo responda como corresponde, es decir, que ponga los presupuestos en el sistema de salud, que aplique la ley que se trabaje en la Asamblea, que sus delegados vayan a la Asamblea a trabajar en función de lo que se está planteando y no únicamente para cumplir con la presencia, es decir, que el Ejecutivo haga también su parte, porque el derecho a la salud no tiene ni discrimina o no debería discriminar ninguna condición y lamentablemente ahora eso sucede. Ahora bien, en cuanto al debate y al análisis con base en el derecho comparado, me parece también importante, y es lo que me corresponde, argumentar con base en lo que dice la Constitución. Nosotros somos país firmante de varias convenciones de diferente enfoque a nivel de derechos humanos, en fin, y ahí se habla también de la posibilidad de la dignidad en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones no solo en un tratamiento médico en respeto a la autonomía, sino también en la posibilidad de avanzar en ese sentido. No es una carta abierta, eso es importante que la ciudadanía lo sepa, no es una normativa que permitirá cualquier tipo de decisión, porque tendrá que venir de la mano con un estudio médico, claro. Tendrá que venir de la mano con todos estos parámetros adicionales, pero me parece que es importante poner en el debate la posibilidad de la toma de decisiones alrededor de derechos como la vida digna o la muerte digna, independientemente o más allá de cualquier otra postura particular e incluso apegada a ciertos criterios propios. Yo no le puedo decir a Paola o cualquier otro paciente en esa condición cuánto le debe doler o en qué condición debe tratarse o de qué forma debe hacerlo. Me parece que lo que me corresponde en mi caso como legisladora es informarme de lo que existe en otras normativas, es
fundamentar lo como corresponde. Y en ese sentido también argumentar desde lo técnico la toma de decisiones que va a ser necesario para este y cualquier otro debate que seguramente venga más adelante. Marta Cecilia, usted como directora nacional de Familia Ecuador, ¿cuáles son los argumentos entonces? La asambleísta Garzón nos decía, pues lo que me compete a mí es hablar a nivel constitucional y el respeto de los derechos también del ciudadano, pero ustedes ¿desde qué parte o desde qué injerencia quizás ven ustedes este tema? Principalmente desde la injerencia social de 18 millones de ecuatorianos que se ven representados no por organismos internacionales, sino por la Constitución, que es lo que está encima y realmente nos representa, y que lamentablemente ha sido tergiversada y pisoteada por 7 jueces de la Corte Constitucional, por una Asamblea Nacional que contradice, poniendo un ejemplo en el aspecto social, las manifestaciones que hemos realizado en defensa de esos derechos constitucionales, cuando se propuso, por ejemplo, y la Asamblea en su momento en el 2019 lo aprobó de forma unánime la ley Revas, que es un registro de abusadores y agresores sexuales, la Corte Constitucional lo contradijo y ahora vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en entidades educativas. Tenemos una Corte Constitucional que no ha escuchado la voz de la ciudadanía, de a quienes representa, de los 18 millones de ecuatorianos. Desde el aspecto social es muy delicado, muy complejo el tema, totalmente de acuerdo. Por eso no se puede sobrepasar la voz ciudadana, creyentes o no creyentes. Estamos de acuerdo con un Estado laico, no se necesita hacer tanto hincapié en el tema, pero sí el debate social de escuchar la voz pública, la voz del ciudadano, no para decidir sobre una persona, sino para decidir si realmente nosotros tenemos las convicciones o la representatividad jurídica para, como ecuatorianos, como lo mencionaba, tener un diálogo abierto de lo que va a conllevar este tema de cómo es la eutanasia. Ya hemos visto cómo se ha tergiversado en el aborto por violación. Actualmente la ley, la misma Corte Constitucional ha quitado todas las protecciones a esa ley de aborto por violación y actualmente la palabra violación en esa ley está de más. Ha cambiado totalmente su sentencia en un momento en abril de 2021 y ahora esa ley ha sido lamentablemente trastocada. Ese es nuestro temor principal, que vaya a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en Canadá, donde están tratando de tomar retroceso, de tomar correctivos, porque se les ha escapado de las manos la legislación sobre la eutanasia, donde las cifras se han disparado, ofreciéndola como una alternativa, no solamente para enfermedades catastróficas, sino para depresión, menores de edad, situaciones que no aplica un cuadro de sugerencia para la eutanasia. Y eso es muy delicado, ya que Ecuador, si bien es cierto, no está a la altura del debate como países europeos o como Canadá, estando en el mismo continente, se podría prestar para esta manipulación y lamentablemente perder vidas inocentes. Respecto al mismo tema, Gisela, ¿se presta entonces para manipulación o podría prestarse para futura manipulación este tema? ¿Qué control habría en ese sentido? Me parece que un rol que va a ser fundamental, no solo de quienes estamos tomando la decisión, sino de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, en fin, va a ser nutrir y lo que se genere en la opinión pública tenga fundamentos con base en la diversidad de posturas. Me parece que es una de las cosas que no debemos dejar pasar, decir que hay que aprovechar la posibilidad de activar estos debates para hacerlo de manera seria, de manera técnica y fundamentalmente ser nosotros, así como tomamos la decisión, quienes a su vez le exijamos al gobierno, tanto en la representación política como en las organizaciones, insisto, que el sistema de salud y la red integral de salud complemente todo aquello que está pendiente y se haga con base en una declaratoria de emergencia, por ejemplo, para que el sistema de salud deje de fallarle a la gente. Y eso es importante también en este tipo de atenciones. Y allí un rol importante, insisto, no es solo en este debate, sino en la posibilidad de juntarnos para exigir aquello que es el derecho de todos y de todas, que es acceder a una salud de calidad. Si bien el tiempo del nuevo gobierno es corto, puede tomar decisiones con base en emergencia del sector y atender también aquello otro que ha mencionado Marta. El tema de la salud mental es fundamental, no solo con presupuesto, sino con más presencia de profesionales psicólogos y psiquiatras, con atención gratuita, porque es muy caro costearse una terapia. Es decir, además dar un acompañamiento desde el sistema de salud pública y ser nosotros quienes exijamos desde cada uno de nuestros espacios que eso sea de esa manera. De allí me parece que es importante también conocer el otro lado de aquellos
pacientes en la misma situación de Paola, es decir, escucharlos, conocer sus fundamentos y sus argumentos. Paola está acompañada, según entiendo, de un equipo de profesionales importante que incluye, por supuesto, médicos y profesionales de la salud, además de aquellos profesionales en leyes que están haciendo su parte con esta demanda de inconstitucionalidad. Pero me parece que es importante también conocer ese otro lado de la moneda, ese otro lado del ejercicio de aquellos profesionales que también acompañarían esa toma de decisión. Y hacer allí, quizás suena muy utópico, pero hacer allí un debate no solo fundamentado, sino más amplio, donde no únicamente nos conformemos con poner la postura, sino también hagamos aquello que las herramientas legales nos permiten. Exigirle al gobierno, en el caso nuestro, en la fiscalización, acompañar los procesos de abastecimiento de los centros de salud de parte de la sociedad civil, evaluar la compra pública, es decir, tomar una decisión y hacernos parte, hacernos cargo también de lo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas y hacer un acompañamiento real. Es decir, formar parte no únicamente para tomar postura de un lado o del otro lado, sino para exigir aquello que nos hace falta a todos y a todas, que es salud de calidad, y allí ir acompañando e ir conociendo otros casos. Pero me parece que sí podemos hacerlo y que estamos en condición, o al menos demostrar madurez desde los diferentes sectores, para en medio de las divergencias también encontrar aquellos consensos en los que podemos trabajar en conjunto. Y me parece que exigirle al gobierno sistema de salud de calidad es algo en lo que vamos a estar de acuerdo todos y todas, y vamos a poder sumar desde cada uno de los espacios. Y eso nos permitirá también conocer los otros lados, las otras historias, aquellos otros pacientes en similares condiciones, y también darles un acompañamiento, por supuesto, desde no solo la empatía, sino desde lo que podamos hacer y ser útiles en cada uno de nuestros espacios, tanto políticos como de la sociedad civil. Ahora Marta y también Gisela, nos decía justamente Marta, se ha escapado de las manos este tema en algunas sociedades, como por ejemplo Canadá, en donde dice que ha habido una tergiversación del tema de la eutanasia. ¿Cómo reglamentarla de darse la aprobación por parte de la Corte Constitucional? ¿Cómo reglamentarla de la mejor manera para que sean casos enfocados en donde los pacientes ya no tienen ninguna salvación, no tienen ninguna otra ruta que sea la muerte inminente? Al ser una herramienta interpretativa, solo para hacer un énfasis en esto, al ser una herramienta interpretativa desde lo legal, quedan claros los parámetros y únicamente nos corresponde acoger. Es decir, no nos corresponde generar otra normativa más que aplicar la interpretación. No es lo mismo una reforma legal que una interpretativa que tiene que aplicarse justamente para que se desglose determinado hecho puntual o determinado artículo o cometimiento de algo. Esa interpretativa tiene un diferente tratamiento que una reforma legal puntual. Entonces, si es que es una interpretativa como correspondería, porque se trata de una inconstitucionalidad a un delito, esa interpretativa cambia y lo que requiere sí viene de la mano con el apoyo del pero cambia. Gisela, tenemos inconvenientes en escucharle, pero vamos a este momento a dar la palabra a Marta Cecilia Villafuerte, precisamente sobre el tema que comentábamos. Marta. Sí, creo que todavía Gisela se le escucha un poco. Sí, Gisela, tenemos problemas en su audio. Vamos a pedirle dar la palabra en este momento a Marta para poder escucharla. Que una interpretativa que únicamente se adapta a un artículo puntual que está siendo analizado. Marta, por favor. Sí, muchas gracias, Dayana. Desde el ámbito social, realmente, que es el que estoy representando en estos momentos, la pregunta sigue siendo desatendida. ¿Estamos realmente preparados para hablar de la eutanasia? ¿Por qué se va a aplicar la eutanasia? ¿Es necesario en nuestro país? ¿Realmente es la única salida, la única opción? Y estamos invitando a toda la sociedad a empezar a investigar el tema. Como mencionaba un caso, no significa que una enfermedad específica tenga que ser ofrecida la eutanasia como única alternativa. No queremos llegar a ese extremo o ese último paso, porque eso significa que la persona que está tomando esa decisión no le está haciendo con toda la alegría del mundo, ni mucho menos. Hay un acto de resignación donde uno se lanza a tirar todas las esperanzas que tenía de ser curado, mucho menos querer afectar a su entorno familiar, a su entorno cercano, pero no por eso podemos considerar la opción de llamarlo un ser descartable. Decir, bueno, no quiere seguir viviendo,
muérete. No quieres seguir sufriendo psicológicamente, lánzate de un puente. Estamos llevando a voluntaria o involuntariamente a considerar a cada ecuatoriano, en este caso de nuestro país, a ser una persona descartable o un sujeto descartable, dándole un falso derecho de decir quítate la vida porque nosotros como sociedad no podemos hacer nada más. Es lo que últimamente lamentablemente se ha demostrado a través del aborto por violación, donde no se ofrece una alternativa hasta el día de hoy para prevención de casos o erradicación de violencia intrafamiliar que puedan llevar a embarazos concebidos en violación. Y sin embargo, es el mismo modus operandi que se está aplicando ahora. ¿Bajo qué contexto se quiere presentar esta alternativa en la Corte Constitucional de la eutanasia? Como un desamparo, como un abandono derrotista de nuestra sociedad a una persona que tal vez no tiene la suficiente atención, no tiene la suficiente comprensión, y un costo económico ni se diga, donde estamos hablando de que un tratamiento mensual para este tipo de enfermedades supera los $4,000 mensuales, mientras que en otros países que se ha podido evidenciar el lamentable caso de eutanasia, el costo de la eutanasia no supera los $500, $600. Entonces estamos hablando de una contraposición económica muy grande, y ahí viene el exhorto a entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud, que le compete en este caso, y el Ministerio de Economía, de poder comparar o equiparar alternativas que puedan ser costeadas por el Ministerio de Salud. En el caso de Paola, ese es el único que tenemos evidente, y otros casos. ¿Qué está haciendo actualmente el Ministerio de Salud? ¿Lo está atendiendo? ¿Lo está financiando? ¿Hay algún tipo de subsidio? No sé si el término es el adecuado, pero ¿hay algún tipo de acompañamiento económico para este tipo de casos? Deberíamos empezar por ahí. No ir directamente a la causa o a la consecuencia, sino más bien ese camino, ese acompañamiento económico, psicológico, integral para todo el entorno del paciente. Su réplica, Gisela. ¿Asambleísta nos escucha? ¿Tenemos algún problema? Espero que ahí se me escuche. Ahora sí. ¿Se escuche mejor? Ahora sí, perfecto. Sí, yo escucho, pero no me escuchan ustedes a mí. Adelante, Gisela. Sí, yo les escucho. No, únicamente, no sé si en la parte anterior se escuchó bien alrededor de cómo funciona una interpretativa sí, alrededor de cómo funciona una interpretativa en la reforma legal. No es lo mismo que una reforma de un proyecto claro, o un nuevo proyecto de ley. La interpretativa tiene otro carácter, tiene otra forma de abarcarse en el debate, y eso va a ser importante también entender. No es lo mismo una nueva ley o una reforma a una ley existente correspondiente. De allí, tenga la posibilidad de un derecho garantizado en la Constitución. Es decir, que tenga dignidad en el tratamiento, que tenga dignidad en el acompañamiento, en los cuidados paliativos y en la posibilidad de decidir para seguirlo sosteniendo. Muy bien. En una sola palabra, Marta, ¿está de acuerdo que se despenalice o no la eutanasia en el Ecuador? Marta. No estoy de acuerdo. Muy bien, usted no está de acuerdo con despenalizar la eutanasia. Y por su parte, Gisela, en una sola palabra, contestándolo sí o no, ¿usted está de acuerdo con despenalizar la eutanasia en el Ecuador? Sí, me parece que es un debate necesario. Muy bien. Marta Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador, sostiene que no se debe despenalizar la eutanasia en Ecuador, mientras que Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, sostiene que debería hacérselo. Un debate necesario, ¿no? Que debemos trasladarlo a varios sectores de la sociedad, que debemos hacerlo dentro de nuestras propias casas. Lo decía Farid o Esteban Ortiz, nosotros ya conversamos con el círculo de médicos o con el círculo de abogados, ¿y qué pasaría si a mí me pasa? O sea, pasa también por un tema así, ¿no? O si a un familiar cercano le pasa, ¿cuál sería la decisión que deberíamos tomar? Es un debate necesario que se va a trasladar
el resto de días y veamos también cuál es el pronunciamiento de la Corte. Por supuesto, queremos agradecer a Marta Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador, y a Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, quienes nos han permitido en este debate conocer dos posturas diversas, una a favor, otra en contra, pero muy válidas, por supuesto, ambas. Muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias, Gisela. Muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 8:59 y de este modo hemos cumplido con nuestro primer debate en Desayunando con Sonorama, en un caso polémico sin duda, controversial, y que en los próximos días arrojará un resultado, como es si se despenaliza o no la eutanasia en el Ecuador, a propósito del caso de Paola Roldán.